No eres suficiente, ni siquiera para darme un hijo. La frase no sonó como un grito. Fue peor. Salió fría, seca, como si ya no quedara nada dentro de él, y se quedó flotando en la cocina, encima de la mesa puesta con esmero, entre los platos calientes que empezaban a enfriarse. Alicia no respondió. Se quedó de pie, con las manos todavía húmedas por haber lavado el arroz. La cena estaba lista desde hacía horas. Había preparado lo mejor que sabía hacer: pollo guisado, tortillas recién hechas, un postre sencillo que le recordaba a los primeros años. Cuando él llegaba temprano, la abrazaba por la espalda y le decía que ese olor a comida era lo único que necesitaba para sentirse en casa. Pero esa noche no había abrazo, solo una silla vacía durante horas. Y después, esa frase. 5 años atrás, nadie habría creído que terminarían así. Él era conductor de autobús. No ganaba mucho, pero era suficiente. Tenía manos fuertes, siempre oliendo a volante, a metal, a largas rutas bajo el sol. Llegaba cansado, pero con una sonrisa que aún sabía a amor verdadero. Ella era ama de casa. No se quejaba. Encontraba dignidad en lo simple: barrer el piso, tender la ropa, cocinar para él. A veces, en fiestas del pueblo, preparaba comida para otros y ganaba unas monedas extra. No era mucho, pero lo hacía con orgullo. Sentía que aportaba, que construían juntos. Al principio todo era luz. Las noches eran tranquilas. Se sentaban juntos en el pequeño patio, hablaban de tener un hijo, imaginaban nombres, reían. Él decía que quería enseñarle a manejar algún día. Ella soñaba con peinar a una niña antes de la escuela. Pero el tiempo empezó a pasar, y el silencio llenó la casa. Mes tras mes, año tras año. Los médicos fueron claros. El problema estaba en ella. Alicia lo supo primero. Salió de la consulta con el papel en la mano, pero lo que realmente le pesaba no era el diagnóstico, era la culpa. Esa sensación de haberle fallado al hombre que amaba. Esa noche, con los ojos rojos y la voz rota, le propuso separarse. No quería condenarlo a una vida sin hijos, pero él, en ese entonces, la miró como si esa idea fuera absurda. La abrazó fuerte, con una firmeza que parecía inquebrantable. No necesitaba un hijo para amarla, le dijo. La quería a ella, solo a ella. Y por un tiempo, eso fue suficiente. Rezaron juntos, de rodillas, en silencio, con esperanza. Visitaron médicos, probaron tratamientos, gastaron lo poco que tenían. Cada mes era una espera, y cada espera terminaba igual, vacía. Con los años algo empezó a cambiar. No de golpe, no con violencia. Fue lento, casi imperceptible. Primero, el cansancio en su voz. Luego, las miradas más largas al vacío. Después, los silencios incómodos durante la cena. Y finalmente, las excusas, que el jefe lo había retenido, que un compañero celebraba cumpleaños, que el autobús había fallado y tuvo que arreglarlo de madrugada. Alicia escuchaba, asentía, servía la comida, esperaba, siempre esperaba. Pero el corazón, cuando ama de verdad, empieza a notar lo que las palabras intentan esconder. Las noches se volvieron más largas, la cama más fría, las oraciones más desesperadas, y aún así, ella seguía creyendo. Hasta esa noche. La cena estaba lista desde las 8. A las 9 ya estaba fría. A las 11 el silencio en la casa pesaba como piedra. Llamó una vez. No respondió. 2 veces. Nada. A la tercera la llamada fue rechazada. Alicia no lloró de inmediato. Se sentó en la silla. Miró el plato frente a ella. Pasó los dedos por el borde como si intentara entender en qué momento todo se había roto. Entonces, algo dentro de ella se quebró definitivamente. No gritó, no golpeó nada, solo tomó su abrigo y salió. La calle estaba casi vacía. Caminó sin rumbo, guiada por una intuición que no quería aceptar. Cada paso le dolía como si caminara hacia su propia condena.
Y lo encontró. No en su trabajo, no en el autobús, sino en un pequeño restaurante, iluminado, cálido, donde él estaba sentado frente a otra mujer, sonriendo. Esa sonrisa, la misma que antes era solo de ella. Alicia no entró. Se quedó afuera, en la sombra, viendo cómo él le acomodaba el cabello a esa mujer con una suavidad que ya no recordaba. Y en ese instante, sin que nadie lo escuchara, su corazón hizo un ruido seco, como algo que se rompe, y ya no puede volver a ser lo que era. Pero lo que Alicia no sabía es que esa noche no era el final, era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que ni el dolor, ni la traición, ni la soledad podrían detener. Alicia no recordó cómo regresó a casa. Las luces del pueblo se desdibujaban frente a sus ojos, como si el mundo hubiera perdido forma. Caminaba, pero no sentía los pasos. Solo había una imagen clavada en su mente, esa mesa, esa risa, esa mano que ya no le pertenecía. Cuando cerró la puerta detrás de sí, el silencio la golpeó más fuerte que cualquier grito. La comida seguía en la mesa, fría, intacta, inútil. Se acercó despacio, tocó el plato de él. Aún conservaba el orden perfecto con el que lo había servido, como si hubiera estado esperando a un hombre que ya no existía. Fue entonces cuando cayó de rodillas. No lloró de inmediato. Su cuerpo simplemente cedió, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse. Apoyó las manos en el suelo, respirando entrecortado, hasta que el primer sollozo salió, profundo, desgarrador. No era solo por la traición, era por todo, por los años, por las esperanzas, por las oraciones que parecían no haber sido escuchadas, por cada vez que se culpó en silencio, creyendo que ella era el problema. Esa noche, Alicia entendió algo que le dolió más que la infidelidad. Él no solo se había ido con otra mujer, se había ido mucho antes, poco a poco, mientras ella seguía luchando por salvar algo que ya estaba roto. Las horas pasaron sin que lo notara. Afuera, el viento movía las hojas secas. Adentro, el reloj marcaba cada segundo con una precisión cruel, y ella seguía en el suelo, abrazándose a sí misma, como si intentara no desmoronarse por completo. Cuando finalmente logró levantarse, fue hacia el cuarto. Abrió el armario. La mitad estaba vacía. No era un impulso, no era una aventura pasajera. Él ya había decidido irse, sin decir una palabra. Alicia pasó la mano por las perchas vacías, una por una, como si pudiera tocar el tiempo perdido. Encontró una camisa vieja que él había olvidado. La acercó a su rostro. Aún tenía un leve olor a él, o quizás era solo su memoria negándose a soltar. La dejó caer. No había nada más que rescatar. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana con el rosario entre los dedos. No rezaba como antes, con esperanza y calma. Esta vez, sus oraciones eran diferentes, más crudas, más humanas. No pedía un hijo, no pedía que él regresara. Solo pedía fuerzas para no romperse. El amanecer llegó lento, casi indiferente. Y con la luz, llegó la realidad. No tenía ingresos estables. Lo poco que ganaba cocinando en fiestas no alcanzaría para sostener una vida sola. Las deudas médicas seguían allí. La casa ya no se sentía como hogar. Pero lo peor no era eso. Era el vacío. Ese espacio invisible donde antes vivía el amor, ahora lleno de preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué Dios no escuchó? ¿Por qué todo terminó así? Alicia cerró los ojos con fuerza, como si quisiera apagar esos pensamientos. Y entonces, ocurrió algo pequeño, casi insignificante. Aquella noche Alicia no se fue. Se quedó sentada frente a la mesa, mirando la comida fría, como si el tiempo se hubiera detenido solo para obligarla a entender lo que su corazón aún no aceptaba.
No esperaba una explicación. Esperaba una última oportunidad. La puerta se abrió pasada la medianoche. Él entró sin prisa, sin culpa, como si nada hubiera cambiado. Pero todo en él era distinto. No la miró de inmediato. Dejó las llaves sobre la mesa, se quitó la chaqueta, y el olor llegó antes que sus palabras. No era su olor, era otro perfume, dulce, ajeno. Alicia sintió cómo el pecho se le apretaba, pero no lloró, no gritó, solo lo miró, y por primera vez decidió decir la verdad. No lo acusó, no lo atacó. Simplemente dejó caer las palabras como alguien que ya no tiene nada que perder. Le dijo que sabía, que lo había visto, que no necesitaba explicaciones, pero también que aún lo amaba, que no quería perderlo, que podían intentarlo otra vez, que no le importaba el pasado, si él se quedaba. Hubo un silencio, largo, pesado, y entonces él la miró, pero no con amor, no con culpa. La miró como se mira algo que ya no se quiere, pero tampoco se tiene el valor de admitirlo. Y fue ahí cuando empezó a romperla. No con gritos, con desprecio. Sus palabras no eran fuertes, eran frías. Le dijo que ya no la soportaba, que la casa olía a comida, a grasa, a aceite, que cada vez que entraba sentía asco, que ella ya no era la mujer de la que se enamoró, que era una carga. Cada palabra caía despacio, pero dolía más que un golpe. Alicia no respondió, no porque no tuviera que decir, sino porque dentro de ella algo ya se estaba apagando. Lo miró en silencio, y en ese momento entendió algo que le atravesó el alma. El hombre que una vez la abrazó ya no existía. Pero lo peor aún no había pasado. Él caminó hacia la puerta, la abrió, y alguien entró. La misma mujer, la amante, entró sin vergüenza, sin miedo, mirando alrededor como si ese lugar ya le perteneciera. Alicia sintió un vacío tan profundo que ni siquiera dolía. Era peor, era nada. No gritó, no lloró, no hizo escándalo, solo bajó la mirada, porque ya no tenía fuerzas ni para defender lo que quedaba de su vida. Caminó despacio hacia la mesa, se quitó el anillo. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos, ese pequeño círculo que había prometido eternidad, y lo dejó sobre la madera, sin palabras, sin despedidas, sin lágrimas. Luego tomó su bolso y salió. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido suave, pero en ese instante su vida entera cambió de rumbo. Y aunque ella aún no lo sabía, esa noche de pérdida absoluta sería el primer paso hacia algo que ni siquiera se había atrevido a imaginar. La calle estaba oscura cuando Alicia salió. No llevaba maletas, no llevaba casi nada. Solo una bolsa pequeña y un corazón que ya no sentía. El frío le tocaba la piel, pero no le importaba. Dentro de ella había un vacío más grande que cualquier noche. Caminó sin rumbo. Cada paso era pesado, no por el cansancio, sino por todo lo que dejaba atrás. 5 años, sueños, promesas, oraciones que nunca tuvieron respuesta. Pero lo más extraño era que no lloraba. Las lágrimas ya no salían, como si el dolor hubiera llegado a un punto donde ya no había forma de expresarlo. Esa noche durmió en una banca, cerca de la terminal de autobuses, el mismo lugar donde tantas veces lo había esperado a él, con comida caliente y una sonrisa. Ahora solo tenía silencio y hambre. A la mañana siguiente se levantó antes que el sol. No porque quisiera, sino porque la vida no le iba a dar tiempo para romperse. Caminó de puerta en puerta. Preguntó en tiendas, en casas, en pequeños negocios. Nadie necesitaba ayuda. Nadie confiaba en una mujer sola, con los ojos apagados y la ropa gastada. Al mediodía, sus piernas temblaban. No había comido nada, pero no se detuvo.
Finalmente encontró un pequeño restaurante escondido entre dos calles. No era bonito, no era limpio, pero olía a comida y a oportunidad. Entró. El dueño apenas la miró. Ella no suplicó. Solo dijo que podía trabajar, lo que fuera. No pidió salario alto, no pidió condiciones, solo pidió una oportunidad. El hombre dudó. La observó unos segundos, como si intentara medir cuánto aguantaría esa mujer, y al final aceptó. No como cocinera, no como ayudante, como lavaplatos. Alicia asintió. No había orgullo, no había vergüenza, solo necesidad. Ese mismo día empezó. Las manos se le agrietaron con el agua fría. La grasa no salía fácil. Los platos parecían no terminar nunca. El ruido, el calor, los gritos en la cocina, todo era abrumador. Pero ella no se quejó. No levantó la voz. No pidió descanso. Trabajó hasta que los brazos le dolieron tanto que apenas podía levantarlos. Y aún así, siguió. Porque por primera vez desde aquella noche, no estaba pensando en él. Estaba sobreviviendo. Pasaron los días, luego semanas. Alicia consiguió alquilar una pequeña habitación, vieja, con paredes húmedas, una cama dura y una ventana que casi no abría, pero era suya, y eso ya era algo. Por las noches, después del trabajo, se sentaba en la cama y miraba sus manos, rojas, lastimadas, cansadas, pero vivas, y poco a poco, algo empezó a cambiar, no afuera, dentro de ella. El dolor seguía allí, pero ya no la paralizaba, la empujaba. Un domingo, mientras descansaba unos minutos en la cocina, vio cómo los clientes comían. Observó sus platos, probó una salsa, y algo en su memoria despertó. Recordó las fiestas del pueblo. Recordó cómo la gente sonreía cuando probaba su comida. Recordó quién era, antes de perderse en el dolor. Esa noche, al llegar a su cuarto, no se acostó de inmediato. Se sentó, pensó, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que aún podía construir. No tenía dinero, no tenía apoyo, pero tenía algo que nadie le podía quitar: sus manos, y lo que sabía hacer con ellas. A la mañana siguiente, tomó una decisión, pequeña, pero poderosa, y sin darse cuenta, acababa de dar el primer paso hacia la vida que Dios ya estaba preparando para ella. Alicia empezó con casi nada: una olla prestada, un cuchillo viejo, un pequeño fogón que apenas funcionaba, y lo más importante, sus ganas de no volver a caer. Los domingos eran su único descanso en el restaurante, pero dejó de descansar. Ese día, en lugar de dormir, comenzó a cocinar. Preparaba platos sencillos: arroz, pollo, guisos como los que hacía en las fiestas del pueblo. Comida casera, caliente, hecha con ese cuidado que solo tienen las manos que han sufrido. Al principio, nadie la conocía. Salía con pequeños recipientes en una bolsa, caminando por las calles, tocando puertas, ofreciendo comida. Algunos no abrían, otros decían que no, pero unos pocos aceptaban, y cuando probaban, volvían. No era solo el sabor, era algo más. Era como si en cada plato hubiera un pedazo de su historia. Las semanas pasaron. Alicia seguía trabajando como lavaplatos durante el día, y los domingos cocinaba sin parar. Dormía poco, comía poco, pero por dentro algo crecía. Poco a poco los pedidos aumentaron. Ya no tenía que tocar puertas. La gente la buscaba. Una vecina le pidió comida para su familia, luego otra. Después, alguien le encargó almuerzos para toda la semana. Y así, sin darse cuenta, su nombre empezó a correr de boca en boca. Alicia ya no caminaba con la mirada baja. Seguía siendo humilde, seguía siendo silenciosa, pero había algo diferente en su paso. Ya no era la mujer que fue expulsada. Era una mujer que se estaba levantando. Con el tiempo, logró ahorrar un poco, no mucho,
pero suficiente para dejar aquella habitación húmeda y alquilar un pequeño apartamento. Era sencillo, muy sencillo. Pero tenía una cocina, su cocina. La primera noche allí, Alicia no pudo dormir, no por tristeza, sino porque por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, mirando ese pequeño espacio vacío que aún olía a pintura vieja, y en silencio agradeció. No con palabras, con lágrimas, pero lágrimas distintas. No de dolor, de alivio. El trabajo no paraba, cada vez más personas pedían su comida. Alicia empezó a organizarse mejor. Preparaba porciones, anotaba pedidos, contaba monedas con cuidado. Pero había algo que ya no podía hacer sola: las entregas. Cargar tantas bolsas, caminar largas distancias después de trabajar todo el día, su cuerpo empezaba a resentirlo. Una tarde, mientras terminaba de empacar varios pedidos, se dio cuenta de algo. Si quería crecer, tenía que confiar en alguien más. Esa idea la asustó. Después de todo lo que había vivido, confiar no era fácil. Pero también entendía que no podía hacerlo todo sola. Esa misma semana, puso un pequeño aviso, nada elegante, solo unas palabras escritas a mano. Se busca ayudante para entregas. No esperaba mucho, pero alguien llegó. Un hombre sencillo, ropa modesta, mirada tranquila, manos de trabajador. No hablaba mucho, pero escuchaba, y eso. Alicia lo notó de inmediato. Lo probó unos días, y en poco tiempo entendió algo. Ese hombre no solo entregaba comida, la trataba con respeto, sin preguntas incómodas, sin mirar su pasado, sin intentar aprovecharse. Solo ayudaba. Alicia no lo sabía aún, pero esa pequeña decisión, esa simple confianza, iba a cambiar su vida de una forma que jamás habría imaginado. Porque a veces, Dios no responde con milagros grandes, sino con personas que llegan, justo en el momento correcto. El hombre no preguntó demasiado. No quiso saber de dónde venía Alicia, ni por qué trabajaba sin descanso. Solo tomó las bolsas, preguntó las direcciones, y salió a entregarlas con una puntualidad que ella no había visto en nadie más. Regresaba siempre igual, sin dinero perdido, sin excusas, sin errores. Y lo más extraño, con respeto. No la miraba como una mujer rota, no la compadecía, no intentaba acercarse más de lo necesario. Solo hacía su trabajo, pero en los pequeños detalles, Alicia empezó a notar algo. Si ella no había comido, él dejaba una porción aparte sin decir nada. Si llovía, él se quedaba más tiempo para ayudar a cubrir todo. Si ella estaba cansada, él hablaba menos, como si entendiera, sin que ella tuviera que explicar. Los días se volvieron más organizados. Alicia cocinaba. Él entregaba. El dinero empezó a rendir un poco más. Y por primera vez en mucho tiempo, la vida dejó de ser solo supervivencia. Empezó a ser construcción. Con el paso de los meses, Alicia reunió lo suficiente para dar un paso que antes parecía imposible. Alquiló un pequeño local. No era grande, no era bonito. Tenía paredes viejas, una puerta que chirriaba y una ventana pequeña que apenas dejaba entrar luz. Pero era suyo, su propio lugar, su propio inicio. El día que abrió, no hubo gente, solo silencio. Alicia se quedó de pie detrás del pequeño mostrador, mirando la calle vacía. No se rindió, siguió cocinando. Al segundo día, llegó una persona. Al tercero, dos. A la semana, ya no estaba vacío. El olor de su comida empezó a llenar la calle. La gente entraba, probaba y regresaba. Y así, poco a poco, ese pequeño lugar empezó a tener vida. Alicia no cambió. Seguía siendo sencilla. Seguía trabajando más que todos. Pero ahora, sus manos ya no solo lavaban platos, creaban algo propio. El hombre que hacía las entregas seguía allí, más presente que antes. No solo ayudaba,
cuidaba, sin invadir, sin exigir, solo estando. Una tarde, mientras cerraban el local, Alicia se detuvo un momento. Lo miró, y por primera vez no vio a un extraño. Vio a alguien en quien podía confiar. No fue un momento grande, no hubo palabras importantes, solo una mirada, tranquila. Y en esa tranquilidad, algo empezó a nacer, sin ruido, sin prisa, sin dolor, porque después de haberlo perdido todo, Alicia ya no buscaba amor, pero la vida estaba a punto de devolvérselo, de una forma que ella jamás habría imaginado. Y mientras su pequeño café comenzaba a crecer, en otra parte del pueblo, alguien empezaba a perder todo lo que había construido sobre mentiras. El hombre tenía nombre. Se llamaba Daniel. Alicia lo supo varios días después de haberlo contratado. Él no lo había dicho antes, como si no le pareciera importante, como si su presencia hablara más que cualquier palabra. Daniel no llegaba tarde, no discutía, no preguntaba cosas que dolieran. Solo trabajaba, con una calma que contrastaba con todo lo que Alicia había vivido. Poco a poco, su presencia dejó de ser solo útil. Se volvió necesaria. No porque Alicia dependiera de él, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Las mañanas eran distintas, ya no comenzaban con silencio pesado, comenzaban con movimiento, con platos que se llenaban, con pedidos que se organizaban, con pasos que iban y venían. Y Daniel siempre estaba ahí. Un día, Alicia se cortó la mano mientras preparaba comida. No fue grave, pero la sangre empezó a salir rápido. Ella intentó ignorarlo, seguir trabajando. Pero Daniel lo vio, no hizo escándalo, no se alarmó. Simplemente tomó un paño limpio, le sostuvo la mano con firmeza y detuvo la sangre. Con cuidado, con respeto, sin invadir. Alicia no dijo nada, pero algo dentro de ella se movió. No era amor, no todavía, era confianza, esa misma que había perdido completamente después de la traición. Los días siguieron. El café creció. Ya no era solo un lugar pequeño, era un espacio lleno, con gente entrando, riendo, comiendo, con vida. Y Alicia ya no era la mujer que salió de su casa en silencio. Ahora caminaba erguida. Con cansancio, sí, pero también con propósito. Una tarde, mientras contaba el dinero del día, Daniel se quedó más tiempo. No parecía tener prisa por irse. El sol entraba por la ventana, iluminando el lugar de una forma suave, tranquila. Alicia levantó la mirada y lo vio diferente, no como empleado, no como ayuda, sino como alguien que había estado a su lado, sin pedir nada. Y entonces entendió algo que la sorprendió. Nunca la había hecho sentir menos, nunca la había comparado, nunca la había herido, y eso, para ella, ya era demasiado. El tiempo pasó, sin grandes momentos, sin promesas, sin palabras vacías, solo pequeños gestos, constantes, reales, y un día, sin darse cuenta exactamente cuándo ocurrió. Alicia dejó de sentir miedo cuando él estaba cerca, y empezó a sentir paz. No fue un inicio de amor ruidoso. No hubo confesiones, no hubo drama, solo una decisión silenciosa, de dos personas que habían conocido el dolor y eligieron tratarse con cuidado. Fue entonces cuando Alicia entendió que a veces Dios no devuelve lo que perdiste, te da algo mejor, algo que no destruye, algo que no hiere, algo que llega despacio, pero se queda. Y mientras en su vida comenzaba a florecer algo nuevo, en la vida de su pasado, todo empezaba a derrumbarse. Porque lo que se construye con mentira siempre termina cayendo. El tiempo dejó de doler y empezó a sanar. El pequeño café creció, pero no solo por la comida. Creció porque dentro de esas paredes había algo vivo. Alicia ya no trabajaba sola.
Daniel no era solo el que entregaba pedidos, era parte de todo. Llegaba antes que ella, abría las puertas, encendía la cocina. A veces, cuando Alicia entraba, ya encontraba todo listo, como si alguien hubiera pensado en ella antes de que llegara. Y eso, ella no lo había sentido en años. Las noches se volvieron diferentes. Después de cerrar el café, no se iban de inmediato. Se quedaban, sentados en silencio al principio, cansados, pero tranquilos, y poco a poco empezaron a hablar. No de cosas grandes, de cosas reales. Daniel habló primero, no con palabras bonitas, sino con verdad. Le contó que no tenía una vida perfecta, que había trabajado desde joven, que había conocido el rechazo, que también había sido dejado atrás, que aprendió a no esperar mucho de nadie. No lo decía con dolor, lo decía como alguien que ya había aceptado su historia. Alicia lo escuchaba, en silencio. Y una noche, habló ella. No todo, no de golpe, pero empezó. Le habló de los años de espera, de las oraciones que no parecían ser escuchadas, de cómo se culpó, de cómo se fue apagando poco a poco sin darse cuenta. No lloró, pero su voz llevaba todo el peso. Daniel no la interrumpió, no la corrigió, no intentó arreglarla, solo se quedó. Y esa fue la primera vez que Alicia sintió algo diferente. No lástima, no juicio, sino compañía. Las conversaciones se hicieron más largas. A veces terminaban cuando ya amanecía. Otras veces simplemente se quedaban en silencio, viendo cómo la luz entraba poco a poco por la ventana del café. Y en esos silencios se entendían más que con palabras. Empezaron a salir, no como una cita planeada, sino como algo natural. Caminaban después del trabajo, compraban pan en la esquina, se sentaban en la plaza sin decir mucho. Pequeños momentos, pero reales. Daniel no intentaba impresionarla. Alicia no intentaba ser alguien que no era. Y por eso, todo era distinto. El café dejó de ser solo un negocio. Se volvió algo compartido. Él aprendió de la cocina. Ella le enseñó. Él organizaba entregas. Ella confiaba. Tomaban decisiones juntos. Contaban el dinero juntos. Crecían juntos. Ya no era su café. Era de los dos, un negocio, pero también un hogar. El día que decidieron casarse, no hubo fiesta. No hubo invitados. No hubo vestidos caros. Solo ellos, en silencio, en una pequeña iglesia. Alicia llevaba un vestido sencillo. Daniel, una camisa limpia. No había promesas exageradas, pero había algo mucho más fuerte. Paz. Cuando se tomaron de las manos, Alicia entendió algo que nunca antes había sentido. No tenía miedo, no dudaba, no se sentía menos, se sentía elegida. De verdad, la vida siguió, y entonces llegó el milagro. El cuerpo de Alicia cambió. Al principio no quiso creer, tenía miedo de ilusionarse otra vez, pero cuando confirmó la verdad, sus manos temblaron, no por miedo, por todo lo que significaba. Años de espera, dolor, humillación, oraciones, y ahora, vida. Se sentó en silencio, y lloró, pero no como antes, no era un llanto roto, era un llanto lleno, lleno de algo que solo Dios puede dar cuando el alma ya no espera nada. Cuando Daniel lo supo, no habló mucho, solo la abrazó, fuerte, como si en ese abrazo estuviera prometiendo algo sin decirlo. No te voy a soltar. Y Alicia cerró los ojos. Porque por primera vez en su vida, todo tenía sentido. Pero mientras su vida se llenaba de luz, el pasado empezaba a acercarse. Y cuando el pasado vuelve, no lo hace igual. Lo hace desesperado, sin saber que ya no tiene lugar. El café ya no era pequeño. Seguía siendo sencillo, sí, pero estaba lleno de vida. Las mañanas comenzaban con el sonido de tazas, pasos, risas suaves. Alicia se movía por la cocina con seguridad,
con una calma que antes no tenía. Daniel atendía, organizaba, saludaba a cada persona como si todos fueran parte de algo más grande. Y en medio de todo eso, Alicia brillaba. No por su ropa, no por el lugar, sino por lo que llevaba dentro. Su embarazo ya empezaba a notarse. Sus manos, antes marcadas por el trabajo duro, ahora descansaban a veces sobre su vientre, como si protegiera el regalo que había esperado toda su vida. La gente lo notaba y sonreía, porque su historia, sin que ella la contara, ya se sentía en el aire. Pero la vida nunca deja todo en paz por completo. Una tarde, mientras el café estaba lleno, la puerta se abrió. Alicia no levantó la mirada de inmediato, pero su cuerpo lo sintió. Ese silencio extraño, esa pausa en el ambiente. Cuando finalmente miró, lo vio, él, de pie, en la entrada. No era el mismo hombre. Su ropa ya no estaba limpia. Su rostro se veía cansado, sus ojos vacíos, como alguien que lo había perdido todo. Alicia no se movió, no tembló, no bajó la mirada, solo lo observó, como se observa algo que ya no duele. Daniel notó el cambio en el aire, giró la cabeza, y entendió sin necesidad de palabras. No preguntó, no intervino, solo se quedó cerca, presente, firme. El hombre caminó lentamente hacia ella. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Ya no tenía esa seguridad, ya no tenía orgullo, solo necesidad. Se detuvo frente a ella, miró el lugar, las mesas llenas, la gente, la vida que ella había construido, y luego la miró a ella. Sus ojos bajaron y se quedaron en su vientre. El tiempo se detuvo. En ese instante, algo dentro de él se quebró. No hizo escándalo, no levantó la voz, pero su rostro lo dijo todo. No entendía, no podía entender. La mujer que él había dejado, rota, sin nada, ahora estaba ahí, de pie, fuerte, esperando una vida, y sin él. Intentó hablar, pero las palabras no salían con la misma fuerza de antes. Ya no tenía derecho a exigir, solo a pedir. Alicia lo escuchó, en silencio, sin interrumpir, sin emoción, como si ya hubiera vivido ese momento en su mente muchas veces. Él le dijo que se había equivocado, que la otra mujer no era lo que pensaba, que todo había salido mal, que la había perdido y no había podido llenar ese vacío, que no había querido a nadie después, que aún pensaba en ella, que quería volver. Pero Alicia no reaccionó, no lloró, no dudó, solo respiró profundo. Y en ese instante recordó todo. La noche en que salió de su casa, el desprecio, las palabras, el vacío, y también todo lo que vino después, el trabajo, el dolor, el crecimiento, el amor verdadero. Alicia levantó la mirada, y por primera vez no lo vio como alguien que amó. Lo vio como parte de un pasado que ya no le pertenecía. Daniel dio un paso más cerca, no para intervenir, sino para estar, y eso fue suficiente, porque Alicia ya no necesitaba defenderse. Su vida lo hacía por ella. El hombre entendió algo en ese momento, algo que llegó tarde, demasiado tarde. Lo que había perdido no era solo una mujer, era todo. Y mientras él se quedaba ahí sin poder recuperar nada, Alicia se dio cuenta de algo profundo. Dios no le había quitado algo, la había liberado. Pero lo que estaba a punto de decir iba a cerrar ese capítulo para siempre. El silencio en el café se volvió pesado. No porque la gente entendiera todo, sino porque algo en el ambiente decía que ese momento no era cualquiera. Alicia lo miró con calma. No había rabia en sus ojos, no había rencor. Eso era lo más duro, porque ya no había nada. El hombre intentó sostener su mirada, pero no pudo por mucho tiempo. Bajó los ojos otra vez hacia el vientre de Alicia, como si esa imagen fuera imposible de aceptar. Y en ese instante, entendió. Entendió que el tiempo no se detiene, que la vida sigue,
que lo que uno rompe no siempre se puede reconstruir. Alicia habló. No levantó la voz. No buscó herir. Sus palabras salieron firmes, como alguien que ya pasó por el fuego y salió distinto. Le hizo entender que aquella noche, cuando dejó el anillo y salió sin mirar atrás, no fue una pérdida, fue una decisión, la única correcta en toda su vida. No porque fuera fácil, sino porque fue necesaria. Le dejó claro que todo lo que vino después no fue casualidad, fue consecuencia de su dolor, de su esfuerzo, de su fe, incluso cuando no entendía nada. Le hizo ver que mientras él buscaba llenar su vacío en otro lugar, ella había aprendido a llenarlo sola. Y cuando dejó de necesitar, Dios le dio más de lo que había pedido. No habló de venganza, no habló de justicia, pero sus palabras llevaban algo más fuerte. Verdad. Le dijo, sin decirlo directamente, que ese hijo que llevaba dentro no era solo una bendición, era una respuesta a años de lágrimas, de humillación, de oraciones en silencio, y que esa respuesta no incluía su regreso. Daniel no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente, tranquila, segura, real. El hombre lo miró, y en esa mirada entendió otra cosa. Nunca había tenido eso, nunca había sido ese tipo de hombre, y por eso lo perdió todo. El café seguía en silencio. Alicia respiró profundo, y por dentro, algo se cerró. Definitivamente, no hubo gritos, no hubo drama, solo un final. El hombre dio un paso atrás, luego otro. Miró una vez más el lugar, a ella, la vida que ya no le pertenecía, y salió, sin decir nada más, sin fuerza, sin destino. La puerta se cerró, y con ese sonido, una historia terminó para siempre. Alicia se quedó quieta unos segundos. Luego llevó suavemente su mano al vientre. Cerró los ojos y sonrió, no por lo que había pasado, sino por lo que tenía ahora, porque entendió algo que solo se aprende después de perderlo todo. Cuando Dios quita algo de tu vida, no siempre es castigo, a veces es protección, y lo que viene después es mucho más grande de lo que alguna vez imaginaste. Después de ese día, la vida no se detuvo, pero tampoco volvió a ser la misma. El café siguió lleno. Las mañanas seguían oliendo a pan caliente y café recién hecho. La gente entraba, saludaba, sonreía. Algunos no sabían nada de lo que había pasado. Otros lo intuían. Pero Alicia ya no vivía para explicar su historia. Vivía para honrarla. Su embarazo avanzaba con calma. Cada día su cuerpo cambiaba, pero esta vez no había miedo. No había ansiedad. Había una paz silenciosa, como si todo estuviera exactamente donde debía estar. Daniel se volvió aún más presente, no con palabras, con hechos. Cuidaba cada detalle. Se aseguraba de que ella descansara. Se quedaba más tiempo en el café. Tomaba responsabilidades sin que ella lo pidiera. No intentaba ser perfecto. Solo estaba, y eso era suficiente. Las noches cambiaron. Ya no eran largas conversaciones hasta el amanecer. Ahora eran momentos tranquilos. Alicia apoyada en su hombro, una mano sobre su vientre. Silencio, pero un silencio lleno. Un día la niña nació. No hubo lujo, no hubo grandes celebraciones, pero hubo algo mucho más importante: vida. Cuando Alicia la sostuvo por primera vez, no lloró de inmediato. La miró, como si quisiera asegurarse de que era real, pequeña, frágil, perfecta. Y entonces, las lágrimas llegaron. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran años enteros saliendo en silencio. Todo lo que había esperado, todo lo que había perdido, todo lo que había sufrido, estaba ahí, convertido en un milagro. Daniel estaba a su lado, no hablaba, solo miraba, y en sus ojos había algo que Alicia reconoció de inmediato. Amor. Pero no un amor que exige, un amor que cuida, que protege,
que se queda. Los días pasaron. El café siguió creciendo, pero ya no era solo un negocio. Era una familia. Alicia en la cocina, Daniel atendiendo, y una pequeña niña que crecía entre el aroma de la comida y las risas de la gente. A veces, cuando el lugar se llenaba y el ruido subía, Alicia se detenía un segundo. Miraba alrededor y respiraba, porque entendía algo que antes no podía ver. No necesitaba una vida perfecta, solo necesitaba una vida verdadera. El pasado ya no dolía, no porque se hubiera olvidado, sino porque ya no tenía poder. Alicia no ganó todo, ganó lo correcto, y eso era suficiente, porque después de todo, la paz que encontró valía más que cualquier cosa que alguna vez perdió. La historia de Alicia no fue un cuento de hadas, no tuvo un inicio perfecto, no tuvo un camino fácil, pero tuvo algo mucho más real: fe, dolor, decisiones y un nuevo comienzo. Porque hay heridas que no se ven, pero cambian toda una vida. Hay noches en las que el alma se rompe en silencio y nadie escucha. Y hay momentos en los que uno cree que Dios se olvidó, cuando en realidad solo está preparando algo más grande. Alicia no recibió lo que pidió en su momento. Recibió algo mejor, no cuando ella quiso, sino cuando estuvo lista. Y esa es la parte que muchos no entienden. Dios no siempre responde rápido, pero siempre responde justo. A veces te quita personas que tú creías necesarias, para darte otras que son correctas. A veces te rompe el corazón para salvar tu vida. Y a veces, cuando ya no esperas nada, te da exactamente lo que tu alma necesitaba. Hoy, Alicia no vive con rencor, no mira atrás con dolor, mira su presente y agradece, porque entendió que perderlo todo fue la única forma de encontrarse a sí misma y de encontrar el amor verdadero, uno que no hiere, uno que no abandona, uno que se queda. Si el dolor de Alicia de alguna forma te resultó familiar, no te quedes en silencio. Compártelo en los comentarios. A veces, hablar también sana. Y si sientes que alguien necesita escuchar esta historia, envíasela. Porque nunca sabes quién está pasando por una noche oscura y necesita recordar que Dios todavía hace milagros. No pierdas la fe, porque incluso cuando todo parece perdido, es cuando Él empieza a actuar.